3 meses después de casarme, mi suegra me exigió $1,000 de renta por mi propio departamento. Cuando le dije que apenas me había mudado de regreso, mi esposo se veía confundido y preguntó, ¿qué departamento? Mi suegra deslizó una hoja de papel por la mesa durante la cena y me dijo que le debía la renta de mi propio departamento. Día 93 de mi matrimonio. Recuerdo haber visto el número $1,000 impreso en el centro de la hoja con la seguridad ordenada de alguien que había ensayado este momento y sentí algo que solo puedo describir como profesional. No fue sorpresa, ni enojo. La alerta específica y calibrada que siento cuando un modelo arroja un número que no debería existir. Una alarma silenciosa en mi pecho que dice, aquí hay algo que no cuadra. Encuéntralo. Glenda había alisado el papel con 2 dedos, como un maître presentando la cuenta. Wade estaba al final de la mesa fingiendo interés en su comida. Su hermana Tessa estaba a su lado, asintiendo de esa manera cálida y solidaria de alguien que ya había sido informada sobre la agenda. Ahora que eres familia, dijo Glenda, tu departamento es propiedad familiar. Es justo que contribuyas. Los demás también pagan su parte. Tessa inclinó la cabeza. No puedes ser egoísta con algo tan básico como un techo. Miré el papel. Luego miré a Glenda. Luego sonreí porque la respuesta era realmente simple y de verdad aún no entendía por qué no lo era. Entonces simplemente regresaré a mi departamento, dije. El silencio que siguió era el tipo equivocado de silencio. No era el silencio de personas asimilando una declaración razonable, sino el silencio de personas asimilando un problema que no habían anticipado. Mi esposo se rió. Una risa leve, confundida, instintiva. ¿Qué departamento? No estaba siendo cruel. Quiero ser precisa sobre esto porque es importante. Wade no estaba fingiendo ignorancia. De verdad no entendía a qué me refería. Me miró con el desconcierto auténtico de alguien para quien cierto hecho simplemente nunca se había registrado como un hecho. Como si hubiera mencionado un objeto que, en su mapa mental de nuestra vida compartida, no existía. Sentí que el piso se inclinaba. Mi rostro no se movió. Ayudé a recoger los platos. Hice comentarios apropiados sobre la comida. Manejé de regreso a casa. Luego abrí mi laptop y empecé a revisar a mi esposo como si fuera un archivo. Soy Mara Voss. Tengo 31 años y soy analista de riesgos en una aseguradora regional. Meridian Group, 46 empleados, líneas comerciales y residenciales. Mi trabajo es encontrar el número en un modelo que no encaja. La anomalía. La cifra que parece plausible hasta que rastreas su origen y descubres que fue ingresada con intención. Soy muy buena en mi trabajo. Compré mi departamento 3 años antes de conocer a Wade. Studio Plus, segundo piso, ventanas orientadas al este, un edificio en la calle Darrow que estaba a 12 minutos de mi oficina y tenía un encargado que sí contestaba el teléfono. Lo compré sola, lo que significaba que ahorré sola. $800 al mes durante 4 años, viviendo con un presupuesto que yo misma mantenía y una hoja de cálculo que todavía conservo porque guardo todo. Porque una analista de riesgos que no mantiene registros no es una analista de riesgos. El precio de compra fue de $72,000. La confirmación de la transferencia llegó un martes por la mañana a las 9:23 a.m. Recuerdo ese número más claramente que la mayoría de las cosas de ese año, posiblemente más claramente que mis votos matrimoniales, lo cual no es tanto un reflejo de los votos, sino más bien de la confirmación de la transferencia. A Wade Theron Calloway lo conocí en una conferencia en la primavera. Él estaba en bienes raíces comerciales, no era desarrollador, era coordinador de adquisiciones, el tipo de puesto que implica mucho movimiento de operaciones, pero pocas de esas operaciones eran realmente suyas. Era encantador de esa manera abierta y sencilla de alguien que nunca ha tenido que esforzarse mucho para caer bien. Se reía en los momentos adecuados. Recordaba los nombres. Tenía las manos cálidas y una costumbre de hacerte sentir como la persona más interesante en cualquier lugar donde él también estuviera. Salimos durante 14 meses, conoció a mis amigos, a mis colegas, mi departamento. Durmió en mi sofá la primera vez que perdió el último tren y preparó café en la mañana y supo sin preguntar que lo tomo solo. Pequeñas pruebas de que alguien pone atención. Yo lo valoraba. A su familia la conocí después. Su madre, Glenda, tenía 63 años, era una mujer compacta y deliberada que manejaba su hogar con la eficiencia organizacional de alguien que siempre había entendido que la información era poder y la distribuía en consecuencia. Tenía una casa en los suburbios, de 4 habitaciones, con una hipoteca de la que yo no sabía nada, y una manera de presidir las cenas familiares que te hacía sentir bienvenida y evaluada al mismo tiempo. Su hermana, Tessa, tenía 34 años y era cálida de esa manera estratégica de quien ha aprendido a usar la calidez como una herramienta social. Su padre no estaba en la foto. Había habido señales de alerta. Siempre hay señales de alerta. El problema es que, individualmente, son explicables, y yo soy una profesional en encontrar explicaciones alternativas. La primera fue 3 semanas antes de la boda. Glenda sugirió, mientras tomábamos café, que tal vez tenía sentido que Wade y yo consolidáramos ahora que íbamos a juntar nuestras casas. Yo le dije que resolveríamos los detalles después de la luna de miel. Ella sonrió y lo dejó pasar. Yo también lo dejé pasar. La segunda fue la carpeta. Domingo por la mañana, 3 semanas después del matrimonio. Wade tenía una carpeta gruesa de documentos y los revisaba con la energía rápida y distraída de alguien que está cumpliendo con una formalidad.
Él narraba mientras pasaba las páginas. Solo es un bloqueo de tasa, solo papeles de refinanciamiento. El notario viene a las 2. Y su mano estaba cálida sobre mi antebrazo. Y yo tenía café en la mano, y no estaba poniendo mucha atención porque era domingo. Firmé donde él me indicó. Varias páginas. Debí haberlas leído. Lo sé. Soy analista de riesgos. Lo sé. Lo he pensado muchas veces desde entonces. La tercera fue el domingo después de la cena de Glenda. Estaba revisando nuestra cuenta conjunta. Abrimos una después de la boda para los gastos compartidos. Y había una transferencia que no reconocía. $100. A una cuenta de la que no tenía nombre. Se lo mencioné a Wade. Y él dijo que era un pago automático de algo que había configurado antes de la boda. Que me lo explicaría después. Que no era gran cosa. No me lo explicó después. Me dije a mí misma. Los matrimonios tienen trámites administrativos que se cruzan. Siempre hay cuentas que organizar. Estaba equivocada sobre lo que estaba organizando. La noche de la cena de Glenda, me senté en mi mesa de la cocina, en mi departamento, con mi nombre en la escritura y abrí mi laptop a las 10:41 p.m. Y comencé el tipo de análisis que hago en el trabajo cuando el índice de siniestralidad de un cliente se ve bien por fuera pero mal por dentro. Primero saqué los estados de cuenta conjuntos. 3 meses. La transferencia de $100 estaba ahí cada mes. Mismo número de cuenta, misma fecha, ordenado y consistente. El desorden es desesperación. El orden es un plan. Rastreé el número de cuenta a través del campo de notas del banco. Estaba vinculado a un administrador de préstamos. La nota hacía referencia a una dirección de propiedad, mi dirección. Abrí el sitio web del registro del condado a las 11:17 de la noche. Los registros de propiedad son públicos. Este es un hecho que sospecho que ciertas personas olvidan, o quizás nunca supieron, lo cual es un descuido con consecuencias. 2 documentos habían sido registrados contra mi propiedad desde la boda. El primero era una escritura de renuncia, registrada 31 días después de nuestra boda, con lo que parecía ser mi firma, agregando a Wade Theron Calloway como copropietario de mi departamento. El segundo, registrado 19 días después de la escritura de renuncia, era una línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Ambos nombres. Mi dirección como la propiedad en garantía. Monto máximo. $45,000. Me quedé sentada con esos 2 documentos durante mucho tiempo. Tenía las manos en el regazo. No las movía. Estaba pensando en una mañana de domingo, 3 semanas después de casarme, y en una carpeta gruesa y una mano cálida sobre mi antebrazo, y en una notaria que llegaría a las 2. Firmé la escritura de renuncia rápida sin saber qué era. Revisé el historial de retiros del HELOC. 3 meses de retiros. $1,100 al mes iban a un administrador hipotecario. Busqué la dirección asociada a ese administrador, la casa de Glenda Calloway. Me aparté de la mesa y miré al techo por un momento. Luego revisé el historial restante de retiros. Había otros retiros, más pequeños, irregulares, una serie de pagos a una cuenta de negocios que no reconocía. Anoté los identificadores de las cuentas y pasé 40 minutos cruzándolos con cada documento financiero que tenía de Wade. Las declaraciones de impuestos que me mostró durante nuestro compromiso. Los documentos de la LLC que guardaba en un archivo en el closet, una tarjeta de presentación de un proveedor que mencionó. La cuenta empresarial pertenecía a un salón, el Salón de Tessa, un estudio de uñas y cuidado de la piel que ella abrió hace 2 años con, ahora lo entendía, fondos cuyo origen tal vez no había revelado completamente. Rastreé $15,000 hasta el Salón de Tessa. Rastreé otros $9,200 a las tarjetas de crédito personales de Wade, tarjetas que no sabía que existían, solo a su nombre, con saldos que aparentemente habían estado ahí durante años. Retiros totales contra el valor neto de mi departamento. En 93 días de matrimonio, 31 retiros generaron $400. No lloré. Te estoy contando esto no para presentarme como alguien sin sentimientos, sino porque los sentimientos en ese momento se fueron a un lugar profundo y operativo. Se convirtieron en combustible en lugar de ser algo pasajero. Cerré la laptop, preparé un té que no tomé y me senté en la mesa de mi cocina hasta la 1:30 a.m. construyendo la secuencia de eventos en orden cronológico en mi cabeza, de la misma manera en que construyo modelos de riesgo, empezando por el resultado conocido y retrocediendo para encontrar el punto de decisión donde se introdujeron las variables. La exigencia de la renta no era el plan. La exigencia de la renta era la distracción, diseñada para hacerme discutir sobre $1,000 al mes mientras la verdadera extracción ya estaba ocurriendo silenciosamente en el fondo. Mientras yo estaba concentrada en el papel que Glenda había deslizado por la mesa, de $1 a $100 ya se estaban transfiriendo de una línea de crédito sobre el valor neto de la propiedad que yo no sabía que existía, garantizada con una propiedad que ya no era únicamente mía, hacia una hipoteca que nunca acepté pagar. Era, profesionalmente hablando, elegante. También estaba, profesionalmente hablando, completamente documentado. Llamé a Karen Doyle a las 8:00 a.m. a la mañana siguiente. Karen Doyle había estado ejerciendo derecho familiar e inmobiliario durante 19 años, lo que en su caso particular significaba 19 años de ver a las personas hacerse exactamente las cosas que el dinero y la intimidad, combinados, hacían que la gente hiciera. Era precisa, directa y tenía la cualidad particular de las buenas abogadas que se ocupan de fraudes financieros complicados. Nada de lo que le conté sorprendió a Karen Doyle, lo cual me hizo sentir por primera vez desde las 10:41 p.m. de la noche anterior que no estaba loca. Le expliqué todo paso a paso. La confirmación de la transferencia de mi compra original, la renuncia de derechos que firmé sin leer, los documentos del HELOC, el historial de retiros, el historial, el administrador hipotecario vinculado a la dirección
información de Glenda, los $15,000 al salón de Tessa, los retiros de las tarjetas de crédito. Karen revisó mis impresiones sin decir nada. Cuando terminó, levantó la mirada. La renuncia de derechos es el documento clave, dijo. Si puedes demostrar que lo firmaste sin consentimiento informado, sin entender lo que estabas firmando, esa es la base para la rescisión. Lo firmé un domingo por la mañana mientras él me lo iba explicando por encima. Dije, ¿notariado? Sí. ¿Quién fue la notaria? Revisé mis registros. Una mujer llamada Sheila Prentice. Su sello está en el documento. Karen anotó el nombre. Necesitaré tomar su declaración. Si ella puede confirmar las circunstancias de la firma, cuánto tiempo se permitió, si se explicó el documento, si te dieron una copia, eso se convierte en la prueba A. Ella lo dijo como un hecho. Prueba A, como si ya estuviera en un archivo. ¿Y qué hay del HELOC? Dije. Yo no firmé eso. Karen volvió a revisar los documentos de retiro. Tu firma aparece en la solicitud. Esa no es mi firma, dije. Ella me miró. Luego miró el documento. Necesitaré una comparación de escritura. Nuestro perito forense es Leonardo Chu, 23 años, certificado por la Junta Americana de Examinadores Forenses de Documentos. Ha testificado en 11 condados. Bien, dije. Ella tocó el historial de retiros. En realidad, esta es tu prueba más fuerte. No necesitas que un juez sienta lástima por ti. Les estás entregando un rastro de documentos y pidiéndoles que hagan cuentas. Los jueces hacen cuentas muy bien. Solicité el divorcio el viernes. Luego esperé al domingo. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Glenda había convocado la reunión familiar ella misma. Esto es importante. Ella la había organizado, en su casa, en su mesa del comedor, una tarde de domingo, y le había dicho a Wade que se asegurara de que yo viniera, y había invitado a su hermano Ray, un electricista jubilado de 2 pueblos más allá, para que estuviera presente. Ray estaba ahí, entendí, como testigo de mi cumplimiento. Un tercero creíble para observar el momento en que Mara entregara el dinero y aceptara su lugar en la arquitectura financiera de la familia. Ella había reunido una audiencia para mi rendición. Llegué a las 2 en punto p.m. con mi carpeta. Ray ya estaba ahí, un hombre curtido de unos 60 y tantos años, con la atención silenciosa de alguien que ha pasado su carrera leyendo situaciones en vez de actuando en ellas. Estaba tomando café al final de la mesa. Asintió cuando entré. Yo le devolví el gesto. Glenda me recibió con calidez. La calidez de alguien que cree que el resultado ya está decidido. Estamos muy contentos de que estés tomando esto con madurez. La renta del primer mes. Y configuraremos la transferencia automática. Queremos que te sientas como parte de la familia. Tessa asintió. Wade miró la mesa. Yo puse mi carpeta sobre la mesa. Antes de que alguien pague algo dije, creo que todos deberíamos estar viendo los mismos números. Abrí la carpeta. Fui colocando los documentos uno por uno, alineados con el borde de la mesa. La forma en que presento pruebas en las revisiones de riesgo, de izquierda a derecha, en orden cronológico. Cada página recibe un momento antes de que llegue la siguiente. Primero, la confirmación de la transferencia bancaria de mi compra original, $72,000, mi nombre, mi cuenta, mi departamento. Segundo, la escritura de renuncia de derechos, registrada 31 días después de la boda. Mi supuesta firma agregando a Wade como copropietario. Tercero, los documentos de la línea de crédito hipotecario, ambos nombres. Mi dirección, límite máximo de retiro de $45,000. Cuarto, el historial de retiros, 3 meses, $31,400. Las cuentas de destino resaltadas en amarillo. Quinto, los registros del administrador hipotecario. La dirección de Glenda en la parte superior. El monto del pago mensual coincide exactamente con los retiros de la línea de crédito hipotecario, hasta el último centavo. Toqué la última página. Esta columna, dije, es a donde fue el dinero. Tu hipoteca, Glenda. 93 días salieron de una línea de crédito garantizada con mi departamento. Dejé que eso quedara en silencio por un momento. Y esta sección, $15,000 en 6 retiros, fue a una cuenta de negocios registrada al salón de Tessa. El rostro de Tessa hizo algo para lo que no tengo palabras. Wade se rió. El mismo reflejo, el mismo sonido de confusión. Mara, ¿qué parte? Esta. Por primera vez en toda la tarde, dejé que el peso entrara en mi voz. No el volumen. El peso. La que ha estado pagando la hipoteca de tu madre durante los últimos 3 meses. La que compré con $800 al mes durante 4 años. Ese departamento. Mío. La mesa se quedó en silencio, como sucede cuando todos en la habitación están procesando la misma información a diferentes velocidades y llegan al mismo destino. Glenda fue la primera en llegar. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, su voz alcanzó un tono de verdadera indignación, lo cual era interesante porque la indignación genuina a ese volumen tiende a confirmar, en lugar de refutar, la acusación subyacente. Te recibimos, te tratamos como a una hija. Y así es como tú, Wade, encontraste tu lugar. Fue temporal. Mamá dijo que estaría bien mientras resolvíamos las finanzas. Tessa, fría, calculadora. Siempre dije que era fría. Rastré $15,000 hasta tu salón, Tessa, dije sin alzar la voz. Ella se sentó como si sus piernas simplemente hubieran decidido no participar más. Ray no había hablado. Él había estado leyendo el documento desde que puse el primero sobre la mesa, avanzando por ellos como alguien que realmente está leyendo, con cuidado, con la atención pausada de un hombre que no tiene nada que demostrar. Dejó su taza de café. Miró a su hermana, Glenda. Su voz era serena. La chica pagó por el lugar. Eso es todo. Glenda se volvió hacia él. Ray, ¿no entiendes todo él?
Entiendo una confirmación de transferencia, dijo él. Y entiendo un historial de retiros. Y entiendo que su nombre estaba en la escritura antes de que cualquiera de ustedes estuviera en la foto. Miró los documentos, luego a Glenda. Eso es todo. Cerré la carpeta. 2 opciones, dije. Miré a Wade, porque la realidad legal era que Wade era la parte que importaba aquí. Él estaba en la escritura. Su nombre estaba en la línea de crédito hipotecario. Su firma o su falsificación fue lo que hizo esto posible. Tú firmaste el departamento de vuelta a mi nombre solamente y asumiste la línea de crédito tú mismo. Todo. El saldo, los pagos mensuales, la responsabilidad, tu nombre, tu problema. Wade miró fijamente la mesa. Oh, dije, un juez lee la misma carpeta. El nombre de mi abogada es Karen Doyle. Su oficina abre el lunes a las 8:00 a.m. Hice una pausa. Ella también tiene a un perito en documentos forenses revisando la firma de la solicitud de la línea de crédito. Su nombre es Leonard Chu. Ha testificado en 11 condados. El nombre tuvo un efecto diferente en cada persona. En Wade fue como una puerta cerrándose. En Tessa fue como si el piso se desmoronara bajo sus pies. En Glenda produjo una quietud específica que reconocí por mi trabajo. La quietud de alguien que acaba de entender que la situación que creía controlar ha estado siendo controlada por otra persona desde hace más tiempo del que imaginaba. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y puse un llavero de latón sobre la mesa. Una sola llave con una funda de goma azul. La copia de la llave de mi departamento que había estado colgada en la cocina de Glenda desde la boda, en un pequeño estante junto a la puerta con las otras llaves de la familia, como si mi hogar fuera una habitación en su casa. La empujé por la mesa hacia ella. El martes voy a cambiar las cerraduras, dije. Ya no vas a necesitar esto. Nadie dijo nada. Tomé mi carpeta, me abotoné el abrigo y manejé 4 millas hasta mi departamento. Karen presentó la moción rápida de rescisión de la cesión de derechos el miércoles siguiente. La teoría legal era sencilla. Una escritura firmada sin consentimiento informado, sin asesoría legal independiente, bajo circunstancias diseñadas para ocultar la naturaleza del documento, es anulable. El análisis de Leonard Chu sobre la firma de Hillock, entregado en un informe forense de 14 páginas 10 días después de que lo contraté, concluyó que la firma en la solicitud mostraba una divergencia significativa respecto a las muestras autenticadas en la forma de las letras, la presión, el patrón y la consistencia de la línea base, lo que, en lenguaje sencillo, significaba que no era mía. Falsificación. Karen presentó la denuncia penal un jueves. El abogado de Wade, un hombre llamado Phil Garrett, con 22 años en derecho familiar contratado por Wade 4 días después de que yo presenté la solicitud de divorcio y 6 días antes de la denuncia penal, llamó a Karen un viernes por la tarde e indicó que su cliente deseaba discutir una resolución. Esta es una frase que se traduce del lenguaje legal al inglés sencillo como «le gustaría detener esto antes de que se convierta en algo peor que un divorcio». La negociación tomó 3 semanas. No lo describiré en su totalidad porque parte de ello todavía está sujeto a una cláusula de confidencialidad y otra parte simplemente no vale la pena mencionarla. Lo que sí les diré es el resultado. La renuncia de derechos fue revocada. Mi departamento fue devuelto únicamente a mi nombre con el título limpio. Wade asumió el saldo total de la línea de crédito hipotecario, $31,400 a su nombre, separado de la propiedad. El gravamen de la línea de crédito hipotecario sobre mi departamento fue liberado y registrado por el condado en un plazo de 30 días. La denuncia penal no fue retirada. Esa decisión no me correspondía a mí y no intenté tomarla. Según la última actualización que recibí de Karen, el asunto seguía bajo revisión por parte de la oficina del fiscal del distrito. Tessa no se presentó directamente en los procedimientos legales. Los $15,000 fueron caracterizados en los documentos del acuerdo como retiros realizados sin el conocimiento o consentimiento de la parte afectada y se incluyeron en el saldo de la línea de crédito hipotecario que Wade asumió. ¿Cuál fue el acuerdo privado entre Tessa y Wade? No es algo que yo sepa ni que realmente necesite saber. Ray me llamó 2 semanas después de la reunión familiar. Dijo que consiguió mi número del teléfono de Glenda, sin preguntar. Quería decirme que había hablado con un abogado de familia que conocía y había confirmado por sí mismo que todo lo que estaba en mi carpeta era correcto. Dijo que lo sentía. Lo dijo de la manera en que los hombres de su generación dicen que lo sienten. Brevemente, sin adornos, con el peso de alguien que realmente lo siente y no sabe otra manera de decirlo. Le dije que agradecía la llamada. Él dijo, ¿tu padre te enseñó a llevar registros así? Me enseñé sola, le dije. Bien, dijo, y colgó. Quiero contarte sobre la mañana de domingo con la carpeta, porque a veces pienso en eso, y creo que es la parte de esta historia que más importa. Wade había estado hablando todo el tiempo. Ese era el mecanismo, no la falsificación. Eso vino después con la línea de crédito con garantía hipotecaria, pero la renuncia de derechos, que era mi firma real en un documento que realmente firmé. Él había hablado todo el tiempo, de manera cálida, rápida, narrando sobre las páginas de una forma diseñada para que leerlas se sintiera redundante, como si fuera una interrupción, como si fuera una muestra de desconfianza hacia un hombre al que acababas de aceptar confiarle el resto de tu vida, y yo firmé, porque yo era una recién casada en una mañana de domingo con café, y acababa de pasar 14 meses encontrando pruebas de que este hombre ponía atención, y había decidido que la evidencia era concluyente. El análisis de riesgos, aplicado a los datos de otras personas, es algo en lo que soy muy buena. El análisis de riesgos, aplicado a mis propias emociones, es algo que todavía estoy aprendiendo. La doctora Priya Nair, mi terapeuta, con 6 años de experiencia, especializada en lo que ella llama respuesta de alto funcionamiento a la traición íntima, que es una forma clínica de decir personas que hacen el análisis antes
de permitirse sentirlo, me dijo en nuestra tercera sesión que la mañana de domingo no fue un fracaso de inteligencia. Fue una consecuencia de la confianza, de haber decidido, basándome en 14 meses de evidencia, que Wade era alguien en quien podía confiar. Hiciste una inferencia racional a partir de los datos disponibles, me dijo. Los datos fueron manipulados. Ese no es tu error. Ese es su delito. Pensé en esto durante mucho tiempo. Creo que tiene razón. También creo que la versión de mí que se sentó en su mesa de la cocina a las 10:41 p.m. un martes, abrió su laptop y empezó a investigar a su esposo como si fuera un archivo. Esa versión de mí no cometió ni un solo error. Encontró la anomalía, la rastreó, armó la carpeta. Era exactamente la analista que siempre había sido. Simplemente, por fin tenía el archivo correcto. Mi departamento está en la calle Darrow, en el segundo piso. Las ventanas dan al este y captan la luz de la mañana en un ángulo que siempre me ha parecido desproporcionadamente generoso para un departamento en la ciudad. Me mudé ahí a los 25 años con un comprobante de transferencia y un juego de llaves, y la satisfacción particular de alguien que ha ahorrado poco a poco y finalmente ha conseguido aquello para lo que estaba ahorrando. Sigo viviendo ahí. Las cerraduras se cambiaron un martes, como se prometió. Gary Fenwick, un cerrajero con 29 años de experiencia y un taller a 2 cuadras, instaló un cerrojo nuevo y un pestillo secundario, y me entregó 2 llaves en un llavero sencillo, sin latón, sin tapas de goma, solo mías. Preparé café en mi cocina la mañana después de que cambiaron las cerraduras. Me paré en la ventana del este con la taza y vi cómo entraba la luz como siempre, y pensé en un modelo de riesgo que aprendí en mi primer año en Meridian, que las pérdidas más catastróficas rara vez son las que nadie predijo, son las que alguien predijo y nadie quiso escuchar. Yo había predicho algo, en algún nivel, cada vez que no leía las páginas esa mañana de domingo, cada vez que dejé que el calor de una mano en mi brazo sustituyera los 2 minutos que me habría tomado entender lo que estaba firmando. Pero también había predicho algo cuando abrí la laptop a las 10:41 p.m. un martes, y esa predicción había sido correcta. El departamento era mío, el departamento siempre había sido mío.